¿Qué tal? Soy el doctor Juan Sincer y antes que nada quiero agradecer al doctor José Luis Criales, al doctor Stoppen y al doctor Saavedra por su invitación para compartir algunas reflexiones sobre lo que son los nuevos horizontes en la relación entre el clínico y el radiólogo. Horizontes que en realidad ya están entre nosotros, ya no son una idea futura, porque la relación tradicional ha sido superada con mejores resultados. Hace 5 años, en las jornadas, me invitaron a contestar la pregunta de qué espera el oncólogo del radiólogo. Y yo ampliaría en la actualidad esa pregunta haciéndola recíproca, es decir, qué espera el clínico del radiólogo y qué espera el radiólogo del clínico. Frecuentemente escuchamos de algunos clínicos la queja de que los resultados esperados de algún estudio no eran lo que ellos querían. Y es que solicitar un estudio de imagen no es como tirar un anzuelo a ver qué sale. Solicitar un estudio representa hacer una pregunta y la calidad de la respuesta depende en gran parte de la calidad de la pregunta. Las órdenes de estudios en realidad no son órdenes, son solicitudes, son interacciones entre los clínicos y los radiólogos, porque los radiólogos también son consultantes en la interacción profesional entre los médicos. Si un radiólogo no contesta lo que le estamos preguntando o lo que queremos, lo primero que hay que analizar es cuáles son los alcances del estudio y si realmente la pregunta estuvo bien formulada. Un ejemplo actual es si nosotros sospechamos que alguien tiene una neumonía por COVID. Sabemos que el mejor estudio, particularmente en estadios tempranos, no es una radiografía simple del tórax. En la placa simple podemos ver cambios muy obvios, pero ya en estados avanzados. Pero en enfermedad temprana, los cambios pueden ser muy sutiles y únicamente identificables a través de una tomografía. Por otro lado, existe el riesgo de tener una confianza ciega en los estudios de imagen. Tanto la clínica como la imagen se complementan y no se sustituyen una a la otra. Hay que tener muy buen juicio sobre cómo ponerlas en la balanza. Este es un ejemplo, una mujer de 61 años que recibe tratamiento hormonal de reemplazo y a quien se le palpa un nódulo de 2 centímetros. Radiológicamente no se identificó ninguna lesión y al extirparla se confirmó un carcinoma lobulillar de 2 centímetros con 3 ganglios metastásicos. Sabemos que el carcinoma lobulillar frecuentemente no aparece en los estudios de imagen y tenemos que complementar la sospecha clínica con lo que estamos viendo para no dejar pasar una lesión que, como en este caso, fue operada. De manera que el primer paso para el éxito terapéutico es el diagnóstico correcto. Y la percepción general de lo que es la iatrogenia en términos generales es que se deriva fundamentalmente del tratamiento, dejando al diagnóstico en un segundo término. Esto en realidad ya no es así en la actualidad. Tan importante es el diagnóstico como el tratamiento, porque el mejor tratamiento obviamente va a depender de que el diagnóstico haya sido correcto. Y para poder integrar adecuadamente un diagnóstico, debemos tener presente la importancia de los datos clínicos y de los diferentes resultados de laboratorio, imagen, patología, así como de las diferentes opciones terapéuticas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estudiamos a un paciente, cuando alguien llega y queremos establecer un diagnóstico, yo diría que los requisitos para saber cuáles son los estudios adecuados son, en primer lugar, estudiar al paciente no a ciegas, sino tener claramente un diagnóstico presuntivo o 2 o 3 posibilidades diagnósticas que con un buen análisis de los datos clínicos habitualmente casi siempre corresponde a eso.
Ya teniendo un diagnóstico en mente, planear la ruta diagnóstica y realizar los exámenes más adecuados, que no siempre son los más sofisticados, teniendo en cuenta que los estudios, además de su utilidad, representan un riesgo y tienen un costo tanto médico como financiero. Este es un ejemplo sobre la utilidad y el orden en el que debemos hacer las cosas. Llega un hombre joven en insuficiencia respiratoria con una placa de tórax, como podemos ver aquí, con extensa enfermedad metastásica. La clínica es fundamental. Este paciente tenía una lesión testicular, la sospecha de un coriocarcinoma era muy alta y el siguiente estudio para establecer el diagnóstico es una prueba de embarazo, encontrando una gonadotrofina coriónica muy alta. Con eso no necesitamos de una biopsia, se empieza a tratar y el resultado en pocos meses es el que estamos viendo a la derecha. Por otro lado, el uso de los diferentes estudios tiene implicaciones en costo y en riesgos. Las múltiples alternativas que existen en la radiología moderna han hecho que la exposición de los pacientes a la radiación haya aumentado en los últimos años. Este aumento muchas veces deriva de no planear adecuadamente algunos estudios. Vemos, por ejemplo, un caso que habitualmente es bastante obvio en cuanto al orden de los factores y es una persona que se presenta con la fuerte sospecha de linfoma, es decir, nódulos aumentados de tamaño en cuello, en axilas. Muchas veces lo que algunos médicos que inicialmente ven al paciente le realizan es una tomografía, pero en estos casos, si la sospecha de linfoma es alta, hay que hacer una biopsia y posteriormente, ya con el diagnóstico, realizar un PET con tomografía. Así nos evitamos una tomografía extra con la radiación y el costo secundarios. Pero sobre la exposición a la radiación de los pacientes, la cultura médica en general no es muy buena. Vemos esta encuesta que aunque ya tiene muchos años, esto se realizó ya que prácticamente todos estos estudios de imagen tenían muchos años de usarse. Y vean ustedes cuál es la impresión que tienen los médicos clínicos en relación a lo que sería el equivalente en radiación de ciertos estudios comparados con una placa de tórax. Vemos cómo hay algunos estudios como las tomografías que pueden representar hasta varios cientos de estudios radiológicos simples de tórax y cómo inclusive radiografías simples representan un alto riesgo de radiación. Sin embargo, como podemos ver en la columna de la derecha, la minoría de los médicos están conscientes de la dosis de radiación a la que están exponiendo a sus pacientes. Inclusive, no todos tienen claro que el ultrasonido no genera radiación ni la resonancia magnética, aunque la mayoría sí están conscientes de ello. Por otro lado, los radiólogos no son robots que contestan en automático los hallazgos presentes en una placa. Necesita haber comunicación y necesitamos sensibilizarlos sobre qué es lo que estamos buscando. Esta imagen, que de momento parece como fuera de lugar, es un famoso video llamado El gorila invisible, y en lo que consistió fue en un video de algunos segundos que se le presentó a algunas personas sin decirles que iba a aparecer un gorila. Como ven ustedes, el gorila aparece en escena y sin embargo, cuando le preguntaron a la gente que qué habían observado, la mayoría no se dieron cuenta que el gorila estaba ahí. ¿Por qué? Porque no los habían advertido de que probablemente esto ocurriría. ¿Qué tiene que ver esto con la solicitud de un estudio radiológico? Que no se trata de pedir una placa y ver si el radiólogo mágicamente nos va a decir todo lo que puede existir. Aquí vemos este estudio en donde 60 placas de tórax, una de ellas de un paciente sin clavícula, se les presenta a los radiólogos sin información y más de la mitad no detectaron la ausencia de clavícula. Por otro lado, si se les da información y se les, digamos, orienta para que se concentren sobre hallazgos importantes como es la posibilidad de cáncer, la gran mayoría identificaron que no había una clavícula.
O sea, el simple hecho de pensar en algo que puede ser importante hace que la concentración sea mayor. De manera que la interpretación de un hallazgo radiológico es una interacción entre el radiólogo y el clínico, desde antes de solicitar el estudio y en la interpretación de los resultados. Este es otro ejemplo de un paciente a quien se le había hecho una orquiectomía por un tumor germinal de testículo y los marcadores preoperatorios habían sido positivos, se normalizaron después de la cirugía, el tumor era pequeño, de manera que las posibilidades de un estadio clínico 1 que no requiere quimioterapia, excepto al recaer, eran muy altas. Sin embargo, el radiólogo nos reporta este nódulo paraórtico como enfermedad metastásica. Esto era poco probable de acuerdo al cuadro clínico. Se repitió el estudio ese mismo día y lo que sucedía es que esta era una asa de intestino. O sea, este es un ejemplo en donde necesitamos interpretar en estrecha correlación con los radiólogos los hallazgos y no creerles a ciegas o criticar porque nos están diciendo algo que fue diferente. Otra interacción importante en la actualidad, en un estudio que ha sido todavía motivo de controversia, es la mastografía de tamizaje. Vean ustedes cómo la mayor parte de las mastografías de tamizaje en general se hacen después de los 50 años o 45 años de edad. ¿Por qué? Porque a los 50 años es cuando el 2% de las mujeres en promedio tienen cáncer de mama. Eso es en la población general, como podemos ver en esta curva, que no tiene antecedentes familiares de cáncer. Pero ese 2% de riesgo cuando existen antecedentes familiares y entre mayores el número de casos, mayor es el riesgo, este 2% en lugar de presentarse a los 50 años se presenta a los 30 y tantos años. De manera que cuando uno solicita un estudio de tamizaje en una mujer joven con antecedentes familiares, hay que comentárselo al radiólogo porque la mastografía puede no ser suficiente y la necesidad de complementar con otros estudios puede ser muy importante. Por otro lado, el diagnóstico por imagen es muy útil en la predicción de qué tan útil puede ser un tratamiento y en el monitoreo del mismo. Vemos cómo en la actualidad un estudio de imagen nos puede ayudar para poder predecir si un X tratamiento va a ser útil. En este caso, cáncer de pulmón tratado con un anti-PDL1, inmunoterapia, y vean ustedes cómo esta lesión metastásica capta fuertemente el medicamento a administrar, que es el atezolizumab. Obviamente, lo primero que se necesita para que un tumor responda es que el medicamento llegue al tumor y como podemos ver, las posibilidades de respuesta y la supervivencia y el pronóstico son mucho mejores cuando hay una buena captación que cuando no hay captación. El monitoreo a lo largo del tratamiento, una vez que el paciente ha empezado, se conoce desde hace mucho tiempo. Aquí vemos un ejemplo en linfomas, tratados con 3 diferentes esquemas de quimioterapia y en donde consistentemente vemos lo mismo. Entre más rápido se alcanza respuesta completa, mejores son las posibilidades. Es decir, el riesgo de recurrencia es mucho menor entre más rápido se responde a tratamiento. Esto en la actualidad se ha sofisticado y tenemos recursos adicionales, no nada más la clínica. El uso de esos recursos es muy importante tenerlos presentes porque si nosotros tenemos a alguien que por la buena respuesta a tratamiento tiene un buen pronóstico, podemos evitar tratamientos excesivos. Vemos cómo en Hodgkin, por ejemplo, la importancia del tratamiento en el futuro del paciente es fundamental. ¿Qué significa esto? Un paciente con enfermedad de Hodgkin o los pacientes con enfermedad de Hodgkin durante los primeros años de lo que van a fallecer básicamente es del Hodgkin que no respondió bien o que recae. Pero después de 15 años, y muchos de estos pacientes se diagnosticaron muy jóvenes, las posibilidades de morir son más altas por segundas neoplasias o por problemas cardiovasculares secundarios al tratamiento. Esto lo podemos reducir si limitamos la cantidad de quimioterapia o de radioterapia.
y en la actualidad una forma de poder identificar qué también está respondiendo al paciente es con PET. Un PET realizado después de 2 ciclos, si tiene respuesta metabólica completa, ese paciente no va a necesitar tanto tratamiento y su pronóstico es mucho mejor que aquel paciente que no alcanzó una respuesta metabólica completa. Es decir, aquellos que tienen Deauville 3 o más son pacientes que necesitan más tratamiento. Por otro lado, el que todos estos estudios nos hayan facilitado y permitido individualizar mejor el tratamiento ha hecho que también en muchos casos se sobreutilice la tecnología. Hay que tener presente que existen muchas opciones, pero que no necesariamente todo lo nuevo es mejor, ni todo lo nuevo sustituye a lo que ya existe. Hay que tener cuidado porque los avances diagnósticos y tecnológicos se pueden convertir en excesos si no los usamos adecuadamente. Y ese no usarlos adecuadamente a veces está también influido por la presión social, dicho de alguna manera, que existe sobre la indicación de algunos métodos como serían los PETs. Es muy común que los pacientes inclusive se soliciten el PET a sí mismos y cuando llegan a consulta lo primero que le dicen a uno, doctor, aquí está mi PET. Hay gente a quien le parece una aberración que aún con lesiones muy pequeñas se vayan a someter a cirugía si no se les había realizado un PET antes. ¿Y qué sucede con esto? Uno de los problemas son los falsos positivos en el PET. En realidad todos sabemos que los métodos radiológicos, los métodos de imagen tienen limitaciones, tienen una sensibilidad y una especificidad. Resulta más complicado en la actualidad los falsos positivos que los negativos. Sabemos que un estudio puede no mostrar una lesión, pero cuando un estudio como un PET muestra algo, da la impresión de que eso es cáncer, en el caso de la oncología, hasta no demostrar lo contrario, y muchas veces es difícil demostrarlo. De manera que uno de los puntos que generan mucho estrés en la actualidad son estos hallazgos positivos en los PETs. Hay algunos hallazgos positivos o falsos positivos que se conocen muy bien y están muy claros, como es la captación de la médula ósea en alguien que ha recibido quimioterapia, y esto es por la actividad que existe a ese nivel. Inclusive por efecto de los factores estimulantes de colonias, no solamente la médula ósea puede captar, sino inclusive el vaso. Esto lo sabemos, pero hay otras situaciones que pueden no ser tan obvias. Aquí vemos un paciente con un cáncer de pulmón y en el PET inicial se identificó una lesión, un nódulo de 2 centímetros en axila, sospechoso clínicamente, se le tomó una biopsia y esto fue benigno. ¿A qué fue secundario este nódulo? A un tatuaje que tenía el paciente en el brazo. Estos datos a veces el radiólogo no los conoce, no los ve, y por eso es importante que exista una buena comunicación para poder saber si esos estudios tienen o no tienen importancia. Aquí vemos otro caso, el mediastino es una zona en donde frecuentemente vamos a ver nódulos que nos pueden inquietar. Una mujer con un tumor uterino que desde el posoperatorio tenía un nódulo positivo. Durante la quimioterapia aparecieron otros que obviamente no representaban actividad tumoral, ya que como podemos ver unos meses después de haber terminado tratamiento, este era negativo. Por diferentes razones el mediastino puede ser positivo y esto generar inquietud. Obviamente el cáncer de pulmón es de los que pueden tener más ganglios mediastinales con falsos positivos. Y obviamente entre más estudios hacemos, como vemos aquí, la combinación de PET con tomografía nos va a dar más falsos positivos que la tomografía sola. Obviamente, entre más grande es el tumor, mayores o el nódulo mediastinal, mayores son las posibilidades de que sea metastásico, pero aún en nódulos pequeños, pero aún nódulos grandes pueden ser falsos positivos y obviamente nódulos pequeños pueden contener tumor y no identificarse. Vean ustedes en este caso un nódulo que es poco común en alguien con cáncer de pulmón, un ganglio mesentérico aumentado de tamaño, que
correspondió a una hiperplasia y no a una metástasis. Vean este caso, una mujer que 12 años después de habérsele quitado un cáncer de mama izquierda y 7 años después de una metástasis en el pulmón izquierdo, el PET estaba indicado precisamente por la enfermedad metastásica que había tenido, estando asintomática y en control, y el PET, y esto es muy reciente, nos muestra hipermetabolismo en la mama y en la axila y en algunos otros ganglios del mediastino. Aquí el orden de los factores se invirtió porque después de esto lo que se hizo fue una mastografía y en la mastografía la interpretación fue de que era sospechoso. Se le había quitado un nódulo benigno año 4 meses antes de la mama derecha. Era poco probable o no espera uno que existe hipermetabolismo en esa zona casi año y medio después. Sin embargo, lo existía y había una distorsión en esa zona que obligó a tomar una biopsia que fue negativa. De ahí que todos estos hallazgos que en algunas ocasiones creemos que son casi obvios de malignidad, hay que verlos con mucho cuidado. Específicamente en mama, vean en este estudio de mujeres recién diagnosticadas o después de una recaída, como PETs positivos en el mediastino, en el 60% de los casos los ganglios eran benignos, inclusive con un sub relativamente alto. Vemos cómo inclusive con sub superiores a 6, esos ganglios mediastinales podían no representar actividad metastásica. Y en el 50% de esos pacientes en esa serie, el resultado influyó en el tratamiento para más o para menos. Aquí vemos un ejemplo de ese mismo estudio, una mujer a quien inicialmente se le hace el PET, en la mama vemos aquí el nódulo positivo y un nódulo subcarinal francamente hipermetabólico que correspondió a tuberculosis. Por otro lado, y en el mismo sitio cuando la paciente recae, aparece un nódulo que sí correspondió a enfermedad metastásica. De manera que el mediastino es un sitio delicado, es un sitio resbaloso y es un sitio que frecuentemente nos preocupa y nos hace pensar qué es lo que está pasando. Otro exceso en el uso de la tecnología es el ultrasonido en cáncer de tiroides. Se ha vuelto muy común el uso del ultrasonido para identificar nódulos tiroideos. Y vean cómo, por ejemplo, en Corea, esto se ha popularizado de tal manera que el costo del ultrasonido ha bajado, la identificación de nódulos ha aumentado, y veamos cómo, inclusive con nódulos menores de 1 centímetro, la cirugía de tiroides se ha incrementado del 14 al 56% en los últimos años, con un 25% de los tumores resecados menores de 1 centímetro. Todo esto puede traer iatrogenia, hipoparatiroidismo, disfonía, pero a pesar de ello, y por el alto número de casos diagnosticados con cáncer, lo que se ha popularizado en Corea es decir que la experiencia de los cirujanos y del grupo es tan buena que es el país más adecuado y el mejor del mundo para poder tratar cáncer de tiroides. Cuando vemos qué significa eso, vean ustedes, ciertamente el diagnóstico de cáncer y de las cirugías de tiroides ha aumentado significativamente, pero la mortalidad es exactamente la misma. O sea, hay un sobrediagnóstico exagerado por el uso de la tecnología, no correlacionándola con el juicio clínico. Otro ejemplo, y es algo que cada vez sucede con mayor frecuencia, es el uso indiscriminado de los marcadores tumorales séricos en pacientes que se someten a un chequeo. Aquí vemos a alguien a quien se le encuentra un CA19-9 elevado. Sabemos que la causa más frecuente puede ser cáncer de páncreas. Diferentes estudios de imagen no revelaron lesión en el páncreas. Se buscó también el colon, que sabemos que el cáncer de colon puede elevar el CA19-9 negativo, el PET negativo. ¿Qué significa o cuál es el mensaje de este caso? Que la tecnología en la actualidad se utiliza de tal forma que muchas veces no solamente es para confirmar algo que ya existe, para demostrar algo positivo, sino para refutar algo que no existe. Y eso es imposible.
Se puede demostrar lo que existe, pero no se puede demostrar lo que no existe, lo negativo. De manera que si hacemos estudios a ciegas sin una indicación, nos podemos enrolar en un círculo vicioso de estudios secuenciales sin llegar a un diagnóstico y sin muchas veces resolver la ansiedad que esto puede crear en pacientes y en médicos. Por otro lado, otro elemento fundamental en esta relación entre los médicos y los radiólogos es que la comunicación sea lo más adecuada posible. No es raro que al ver el reporte de un estudio uno le pregunte al radiólogo realmente qué quiso decir. Aquí vemos algunos ejemplos, simplemente de los muchos que hay. Estos reportes de estudio de características habituales, digo, en realidad, ¿qué significa lo habitual? Hallazgos radiológicos a correlacionar con la clínica, eso lo comentan con tanta frecuencia. Resultado al momento del estudio por este método diagnóstico. Este es otro de las conclusiones. ¿Qué significa? Una mastografía hecha años después del diagnóstico de cáncer de mama, reportada como BRAF6 sin ninguna lesión que por imagen sugiera malignidad. Sabemos que BRAF6 es cuando ya existe cáncer, pero eso no quiere decir que todas las mastografías a partir del diagnóstico van a ser así. O, como vemos aquí abajo, el primer punto es no hay evidencia de patología metabólica maligna y las descripciones posteriores se refieren a nódulos, a imágenes que son positivas y con las que se concluye que el paciente tiene una respuesta parcial al tratamiento, o sea, sí hay áreas que sugieren hipermetabolismo por actividad metastásica. Estas no son unas buenas interpretaciones que nos ayuden de la mejor forma. ¿Y por qué es importante esto? No es ser quisquilloso y no es porque uno hable muy bien y los demás no, pero la importancia del lenguaje en la comunicación es fundamental. La precisión en el uso del lenguaje es un instrumento del pensamiento, necesario para un juicio claro y buenas decisiones. Parte de esto vemos cómo, y muchas veces esto sucede por alguna distracción en el momento de firmar el reporte, vemos esto que llamaría sorpresas anatómicas, la regeneración de úteros o vesículas 20 años después de cirugía, el descubrimiento de intersexualidad, mujeres a quienes se les reporta que tienen una próstata normal, o prótesis instaladas años antes que cambiaron de lugar mágicamente después de los años. Esto que parecería trivial o una broma, para muchos pacientes genera desconfianza pensando que probablemente el resto del reporte tampoco es muy preciso. Y es que la diferencia está en los detalles. Hay detalles en la comunicación que hacen toda la diferencia. Este famoso dicho, este famoso pensamiento de Julio Cortázar en relación a la coma, como lo podemos ver aquí. Vean ustedes, si la coma la colocamos después de mujer o si la colocamos después de hombre, la importancia que tiene. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas en su búsqueda, o si el hombre supiera realmente el valor que tiene él, la mujer lo andaría buscando. Son pequeños detalles y de esto está llena la comunicación que tenemos. De ahí que no debemos ser simplistas en esto. Ciertamente los errores al hablar pueden representar algún defecto en la forma, algún lapsus sin mucha importancia, pero desafortunadamente con frecuencia significan errores de pensamiento. De ahí que este par de escritores célebres, Orwell decía, si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Y Salvador Tió, el puertorriqueño, que dice que la relación entre el lenguaje y el pensamiento es tan estrecha que cuando uno se degenera, el otro se pudre. Y por eso, como enfáticamente ha dicho Daniel Kahneman, el famoso psicólogo del comportamiento, que inclusive ganó Premio Nobel de Economía, por la importancia que tienen todas estas sutilezas en el comportamiento y en el lenguaje, señala que aprender una disciplina representa en parte aprender un nuevo lenguaje. Esto lo sabemos desde que entramos a la carrera de medicina, nuevos términos, nuevas palabras. Y un entendimiento profundo requiere un lenguaje más rico. De manera que la contribución del radiólogo en el trabajo con el clínico es muy amplia.
Y la interpretación de un estudio de imagen no se limita únicamente al análisis de los hallazgos que está viendo, también debe ser una precisión lingüística en el reporte para que realmente sea útil, no haya confusión y nos ofrezca el máximo beneficio. Hay algunos elementos adicionales que facilitan la comunicación entre oncólogos y radiólogos. Una llamada telefónica, algo tan simple que puede aclarar, para empezar, si el estudio que estamos solicitando es el adecuado, si existe una mejor opción, qué es lo que estamos encontrando, qué más necesitamos, que existan mediciones precisas y comparativas en relación a estudios previos, tratar sobre todo en el mismo paciente de mantener el mismo equipo interdisciplinario para el seguimiento y el resultado de lo que estamos viendo a lo largo del tratamiento. Y el otro punto sobre el que yo he insistido desde hace mucho tiempo es que las diferentes imágenes que se generan en diferentes centros radiológicos sean accesibles a todas las computadoras y que realmente haya compatibilidad para verlas. Frecuentemente esto no se puede y nos tenemos que conformar, entre comillas, porque muchas veces dejamos pasar algo importante por alto con el reporte escrito. Es muy importante que realmente este ahorro, y entiendo y es importante, de imágenes y placas se pueda sustituir adecuadamente con una tecnología electrónica totalmente compatible entre las diferentes máquinas. De manera que, ¿qué espera el radiólogo y el clínico recíprocamente, el uno del otro? Que exista un verdadero trabajo en equipo, una comunicación óptima y compartir información. Necesitamos compartir información los unos con los otros, pero no asumiendo que lo sabemos todo. Al contrario, hay que compartir esa información pensando que no lo sabemos todo, porque como decía Einstein, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Y si compartimos nuestro conocimiento, nos podemos enriquecer mucho. De ahí que esto es lo que nos va a permitir que verdaderamente la unión haga la fuerza con el granito de arena que todos podemos compartir. Y en la actualidad existen muchos recursos, sobre todo en rayos X, para estudiar y para diagnosticar a los pacientes. No se trata de usar lo más nuevo, no se trata de usarlos todos, se trata simplemente de seleccionar el más adecuado y muchas veces con ese es suficiente. Muchas gracias.